44. Los evangelios constituyen un verdadero tesoro de documentos acerca de la doctrina, constante ya en el seno de las primeras comunidades. Lo que andando el tiempo condujo a buen término San Pablo con el cinismo lógico del rabino, no era más que el fenómeno de descomposición que empezó a la muerte del Salvador. Para leer los evangelios, todas las preocupaciones son pocas. Tras de cada palabra se esconde una dificultad. Confieso que por esto mismo brindan al psicólogo un placer de primer orden su gran contraste entre la corrupción inocente y el refinamiento por excelencia, o maestría en la corrupción psicológica. Los evangelios deben de ser puestos aparte. La Biblia en general no admite comparaciones. Estamos entre judíos. Primer punto de vista para no perder el hilo. Ese disimulo de sí mismo, ocultándose detrás de una cosa santa, ese disimulo monstruosamente genial que no se ha alcanzado jamás en otra parte, ni en los libros ni en los hombres, esta falsificación de palabras y de hechos convertida en un arte, no son fruto de un don individual, de un temperamento excepcional. Eso es debido a la raza. El arte de mentir santamente, que es tan propio del judaísmo y cuyo aprendizaje es uno de los más difíciles y exige un perfeccionamiento técnico de muchos siglos, ha llegado al sumo grado de perfección en el cristianismo. El cristiano, esa última ratio de la mentira, es judío, siempre judío, más que judío, triplemente judío. La voluntad de no servirse más que de ideas, de símbolos y de acciones acreditadas por la práctica del sacerdote, la repugnancia instintiva a cualquier otra práctica, a cualquier otra perspectiva del valor y de la necesidad, no es solamente tradición, sino herencia, pues solo mediante herencia puede obrar como naturaleza. La humanidad en masa, hasta los mejores cerebros de las mejores épocas, exceptuando uno solo, que quizás era un monstruo, se han dejado engañar. El Evangelio se ha leído siglo tras siglo, como el libro de la inocencia, sin ver el menor signo que indique con cuánta maestría se representó la comedia. Y sin embargo, si hubiéramos podido ver, aunque solo fuera de paso, a todos esos extraños santurrones, a todos esos santos artificiales, habría fracasado para nosotros. Como yo no leo una palabra sin representarme las presuntas actitudes, para mí han fracasado. Tienen una manera especial de bajar los ojos que no puedo aguantar. Felizmente para la mayoría de las personas, los libros no son más que literatura. No hay que dejarse engañar. No juzguéis, dicen ellos, pero envían al infierno a todo aquel que se les atraviesa en el camino. Al dejar que Dios juzgue, los que juzguen son ellos. Al glorificar a Dios, se glorifican a sí mismos. Al exigir aquellas virtudes de que son capaces, mejor aún, aquellas de que necesitan para conservarse, se visten de la apariencia de luchar por la virtud, de la apariencia de un combate por el reinado de la virtud. Nosotros vivimos, morimos y nos sacrificamos por el bien, la verdad, la luz, el reino de Dios. Y en realidad lo que hacen es lo que no pueden menos que hacer. Al hacerse los humildes, como los hipócritas vergonzosos sentados en los rincones, al vivir en la sombra como los búhos, hacen de esto un deber. La humildad de la vida les parece un deber. Es una prueba más de su piedad. ¡Qué mentira esta vida humilde, casta, compasiva! La virtud misma debe testimoniar por nosotros. Hay que leer los evangelios como libros de seducción por la moral. La moral está acaparada por esta gentuza. ¿Saben lo que es la moral? La humanidad se deja agarrar por las narices tratándose de moral. En realidad, la fatuidad consciente de creerse elegido aparenta modestia. Se siente uno colocado con la comunidad, a un lado de los buenos, los justos al lado de la verdad. Y los demás, el mundo, al otro lado. Esta ha sido la más peligrosa manía de grandeza que jamás haya habido en el orbe. Poco a poco, esos impúdicos embaucadores han ido acaparando las ideas de Dios, verdad,
luz, espíritu, amor, sabiduría, vida, como si tales ideas fueran en algún modo los sinónimos de su propio ser, para marcar la separación entre ellos y el mundo. Verdaderos judeo-maníacos preparados para toda clase de abusos, invirtieron los valores con arreglo a sí mismos, como si el cristianismo fuera el sentido, la sal, la medida y el juicio de todo lo demás. Solo así fue posible que existiese esa especie de locura de las grandezas, semejante a la locura judía y de la misma índole. Cuando se abrió el abismo entre judíos y cristianos incircuncisos, a los últimos no les quedó otro camino que el de emplear contra los judíos los mismos procedimientos de conservación que el instinto judío les aconsejaba y que los judíos no habían empleado hasta entonces más que contra los gentiles. Verdaderamente el cristianismo no es otra cosa que un judío de confesión más libre. 45. Paso a exponer varios ejemplos de lo que esas gentuzas se metieron en la cabeza, de lo que pusieron en boca de su maestro, confesiones de esas buenas almas. Y siempre que en cualquier lugar nos reciban ni os escuchen, retiraos de allí y sacudid el polvo de vuestras sandalias para que os sirva de testimonio. En verdad os digo que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. San Marcos 6:11. Evangelio puro. Mas si alguno escandalizara a estos pequeños que creen, valdría más para él que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar. San Marcos 9:42. Muy evangélico. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecar, arráncale. Mas te vale entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que tener los dos y ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. San Marcos 9:47. Salta a la vista que no es precisamente el ojo a lo que aquí se alude. En verdad os digo que algunos de los que aquí están no morirán sin haber visto el reino de Dios que viene con potencia. San Marcos 9:1. Muy bien mentido. Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pues. Observación de un psicólogo. La moral cristiana está refutada por sus pues. Sus razones refutan. Eso es cristiano. San Marcos 8:34. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se os medirá con la medida con que hayáis medido. San Mateo 7:1. ¿Qué concepto de la justicia de un juez? Íntegro. Si amáis a los que bien os quieren, ¿qué recompensa merecéis? ¿No lo hacen los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los gentiles? San Mateo 5:46. Principio de amor cristiano. Quiere ser bien pagado al ajustar las cuentas. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas. San Mateo 6:15. Extraordinariamente comprometedor para el Padre en cuestión. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado de añadidura. San Mateo 6:33. Toda otra cosa quiere decir el alimento, los vestidos, lo necesario para la vida. Un error hablando moderadamente. Hasta en ciertos casos hacen aparecer a Dios como un sastre. Regocijaos en ese día y estremeceos de alegría, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. San Lucas 6:23. Chusma impúdica, se compara ya a los profetas. ¿Ignoráis acaso que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, pues el templo de Dios es santo, y eso sois vosotros. San Pablo 1 Corintios 3:16. ¿Qué desprecio será bastante para semejantes ideas? ¿No sabéis que los santos juzgarán el mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿seréis indignos de dictar los juicios más pequeños? San Pablo, 1 Corintios 6, 2. Desgraciadamente no se trata solo de las palabras de un demente. El horrendo impostor continúa textualmente diciendo: ¿ignoráis acaso que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿No hemos de juzgar con mayor razón las cosas de este siglo? ¿No ha convencido Dios de fatuo a la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo con su sabiduría no ha conocido a Dios en la sabiduría divina, Dios ha querido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. En el seno de los que habéis sido llamados, no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero Dios ha elegido las cosas débiles de este mundo para confundir a los fuertes. Y Dios ha elegido las cosas viles del mundo y aquellas a las cuales se desprecia y que no son nada, para reducir a la nada a los que son algo, a fin de que ninguna carne se glorifique ante el Supremo Creador. San Pablo, 1 Corintios 1, 20 y siguientes. Si se quiere estar en condiciones de interpretar este pasaje, que es un documento de primer orden para la psicología de toda moral de paria, consúltese la primera parte de mi genealogía de la moral, donde por primera vez he aclarado el contraste entre una moral noble y una moral de parias, nacida del resentimiento y de la venganza impotente. San Pablo es el apóstol mayor de la venganza.